Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con ustedes. Esta vez estábamos un poco preguntándonos, ¿no? ¿Cómo ser un jugador bueno en Rise of Kingdoms? ¿Cómo ser un jugador pro, ¿no? Porque se supone que nosotros ahorita estamos buscando ser mejor, ser una persona que pueda aportar, ser una persona que pueda tener fuerza en Rise of Kingdoms. Y hay una serie de requisitos en Rise of Kingdoms que debemos tener en cuenta. Entonces, tú quieres ser un jugador pro, bro. Tienes que tener disciplina, primeramente. Después, paciencia, ¿ok? No desesperarte. Sabemos que es estresante a veces, ¿ok? Porque tenemos que hacer tantas cosas, nos vuelven locos. Pero así es Rise of Kingdoms, bro. Entonces uno tiene que saber un poco como que sacar las cuentas con respecto de lo que vas a hacer, ¿ok? En cada ámbito, sea maxear un comandante, sea mejorar equipamiento, sea cuánta pelea tengo que dar en un KVK, en un reino contra reino. Ya ustedes saben cómo se diferencian los poderes en los KVKs. ¿Qué es un KVK? Ya ustedes saben, es reinos versus reinos. Aquí prácticamente que nos enfrentamos nuestro reino contra otros reinos más de aliados, de enemigos, y ahí pues va saliendo los jugadores o los reinos más fuertes o los que hicieron o los que trabajaron más, ¿ok? Entonces por eso es que siempre se trata de obligar a la gente a que muestre una actividad brutal, ¿ok? Hay algo muy importante para ser un jugador muy pro en este momento. A ver, déjenme pasarme la coronita. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Mientras más estemos conectados al juego, vamos a estar subiendo la cuenta mucho más. Pero la pregunta es, pero ¿para qué me voy a conectar tanto al juego, no? Esa es la pregunta, ¿para qué nos vamos a conectar tanto al juego? ¿Qué es lo que tanto tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tanto podemos hacer para que podamos estar ahí bien top? ¿Qué podemos hacer, no? O sea, hace salir la pregunta, ¿cómo vamos a estar representando poder en el campo abierto, en los rallies, en la guarnición, ¿ok? Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que prácticamente nuestro juego en Rise of Kingdoms se va a basar en cada punto que vayas a hacer. Fíjate, yo tengo ahorita mis 6 marchas, ¿ok? Por la cuestión de la Academia de Cristales, hemos sacado una marcha más, podemos sacar hasta 7, pero ¿qué nos hace jugadores pro? El conocimiento, ¿ok? El conocimiento nos hace jugadores pro. Pero ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que tener en cuenta de que hay gemas que se pueden conseguir de modo free to play. Un jugador que tiene dinero se puede hacer pro en una semana, ¿ok? Un jugador que tiene dinero. Pero un jugador que no tiene dinero, de ese es el que vamos a hablar, ¿ok? ¿Cómo puede ser un jugador pro? La única manera de que pueda ser un jugador pro siendo free to play es haciendo bárbaros en modo AOE y recolección de gemas, ¿ok? No hay otra posibilidad más que tengas para ser un jugador pro. No hay, ¿ok? Es la única manera que tienes. Pero eso es lo bueno, que Rise of Kingdoms nos da esta posibilidad, ¿ok? Un juego top te tiene que dar una posibilidad de engancharte o de tratar de que te quedes en el juego el mayor tiempo posible. Entonces, la idea de Rise of Kingdoms en estos momentos, ¿no? De que pues podamos tener esa oportunidad de estar representando mucho poder, es recolección de gemas y bárbaros AOE. ¿Por qué? Sencillamente tenemos una situación importante, y es que prácticamente nosotros ahorita estamos buscando todas las posibilidades posibles para avanzar, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿cómo tengo mis 6 marchas yo ahorita? Esa es la pregunta. Una recolectando, una yendo a recolectar, otra recolectando, una matando bárbaros AOE, una recolectando y otra yendo a matar bárbaros AOE. ¿Qué están recolectando, bro? Las famosas y espectaculares gemas, por supuesto, ¿ok? Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es también activar este buff siempre, bro, porque esto nos da un 50% en la velocidad de recolección de recursos. La activamos y nos va a aparecer por acá arriba. Entonces ya están nuestros nodos recolectando mucho más rápido, ¿ok? Mucho más rápido. Ese es un ítem muy importante y no depende del rey, depende de ti.
No depende de un líder, depende de ti activarlo o no. Velocidad de recolección, más 50%. Prácticamente que en el juego tienes las opciones de buscarlas, ok. Al día creo que te dan una por acá, no sé si te regalan una aquí, pero bueno, no te regalan aquí, pero te salen en el cofre mágico, ok. En el cofre mágico que te dan por aquí puede ser que te salgan algunas, y pues también los vas consiguiendo por supuesto en las tiendas de la de aquí, de la estación mensajería. Pues tú decides si los compras, ahí está, o no los compras, ok. Pero prácticamente que nosotros tenemos que estar muy pendiente de todo lo que vaya pasando y todo lo que necesitemos en el juego. Si necesitamos aceleradores, bárbaros AOE. ¿Cómo son los bárbaros AOE? Ya ustedes deben conocerlo porque siempre en los directos hemos venido a hacer bárbaros AOE, ¿no? Es prácticamente con un comandante, con una barrita de AP, una poquito de AP, agarrar 3 bárbaros. O sea, con lo que te gastas matando un bárbaro, agarras otros 2 más, otros 3, otros 10, 20, 30 bárbaros más. Puedes hacerlo de una manera tan increíble como la hemos hecho o la hacemos en algunos momentos cuando vemos unas cadenas grandísimas de bárbaros. Pues vamos y eliminamos un montón de bárbaros solamente con un poquito de AP. Solamente con un poquito de AP, ¿ok? Entonces eso es muy importante para poder avanzar por aquí. Prácticamente que tenemos siempre esa oportunidad de avanzar. Pero siendo un jugador pro, vas a poder representar mucho más en el campo de batalla y tus jugadores, tus compañeros van a decir, vale, te vamos a dar tal recompensas, te vamos a dar tal beneficio. No, uy, no te puedo creer, ha desaparecido un bárbaro en el momento en que hemos intentado hacer la cadena, ¿no? Pero bueno, también, bueno, mira, van a decir, los compañeros por acá van a decir, bueno, este jugador es demasiado pro, así que vamos a subirlo, vamos a darle recompensas, vamos a beneficiarlo, vamos a hacer esto, ¿no? Y prácticamente que tenemos siempre que estar ahí muy pendientes de esto, bro, ¿no? O sea, recibir la mayor cantidad de beneficios. Eso es lo que queremos en Rise of Kingdom, ¿no? Entonces, sí, es prácticamente que una de las cosas que nos hacen jugadores pro, top. ¿Qué es lo que nos hace jugadores pro top, chicos? Prácticamente la actividad. Cuando yo veo estos puntos verdes, que no todos pueden verlo, ¿ok? Los que tengan ese punto verde es porque son muy activos, bro. Y cuando tú eres activo, cuando tú eres una persona que le gusta el juego, porque, o sea, si tú eres activo es porque te gusta el juego, ¿no? Si te gusta el juego, uy, mira qué buena cadena de bárbaros podemos hacer aquí. Solamente con el gasto de uno. Eso es una de las maneras primordiales de ser un jugador pro. Hacer bárbaros AOE y recolectar gemas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque con las gemas puedes comprar en cualquier evento que se te venga, ¿no? Por lo menos, mira, quiero tal comandante, quiero a Babur o a Jin Sun Sin, ¿no? A Jin Sun Sin. Lo elijo y me vengo y me gasto todas las gemas y ya pues tengo la posibilidad de maxearme un comandante. Que si viene un evento de equipamiento, bueno, vengo y prácticamente le gasto lo que tenga de gemas y me compro equipamientos y le maxeo sus equipamientos legendarios para poder estar teniendo mucho más atributos. Entonces eso también está muy bien. Por eso es que nosotros vamos y le damos con todo con las gemas, bro, ¿ok? Eso es una de las situaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta. Actividad. La pregunta que teníamos al inicio, ¿qué vamos a hacer con esa actividad, brother? Así, lo que estamos haciendo nosotros, buscar gemas, buscar bárbaros. Aquí hay una tanda de bárbaros, nos venimos para acá, mandamos rápidamente, mandamos a los comandantes que nos benefician, le metemos sus bufos de bárbaros contra bárbaros y nos vamos contra ellos. Eso sí, no gastes para matar un solo bárbaro, ¿ok? Para matar un solo bárbaro, pues vienes y pues te matas el que está acá. Nos vamos a buscar uno que está un poco lejos porque hay una buena cantidad aquí. Puedes agarrar, aquí podemos agarrar el 55, 54, 52, 52, 54 y 50. Aquí puede ser una línea completa, solamente que está muy alejado y creo que no podríamos agarrarlo. Pero esa es una de las más importantes. Con ese modo de bárbaros AOE que tenemos aquí, hemos podido ganar ya 3 cenis de poder, sin contar el que perdimos, porque lo hemos perdido, hemos competido por uno. Hemos subido 30 millones de poder y hemos perdido uno que queríamos ganar.
Entonces, yo ahorita tuviera pues 4 cenis de poder. Recuerden que los cenis de poder son eventos tan importantes que vienen cada 3 meses. Entonces hay que tener paciencia, buscarlos, trabajar para buscarlos. Y eso es una de las cuestiones que más nos van a hacer un jugador pro, tener un ceni de poder. El que no tenga al fin un ceni de poder, pues siempre va a ser pues un jugador que nunca ha podido lograr, ¿no? Lo más épico que tiene un juego, que es un ceni. Entonces, vale, fíjense, con el gasto de uno, aquí gasté para un solo bárbaro, ¿ok? Ahí gasté para un solo bárbaro. Entonces, con este bárbaro, que ya lo tengo agarrado, me voy un poquito para acá. Y con el aura que tiene William Wallace, ¿ok? Con el aura que tiene William Wallace, agarro todos los demás. Entonces, bro, para ser un jugador pro, tienes que hacer esto durante el día. Paciencia, paciencia, paciencia. Y tener la posibilidad de agarrar todas las recompensas posibles que puedas en el juego. Entonces, este es uno de los modos de ser un jugador más pro, ¿ok? Este es uno de los modos de ser un jugador más pro. Bárbaros en modo AOE. ¿Qué significa cuando haces bárbaros en modo AOE? Que eres un jugador que vale para el reino, ¿ok? Vale para el reino. Otro jugador pro, un jugador muy pro también, es un jugador que hace muchos fuertes bárbaros, ¿ok? Ese es otro jugador pro. Tú te tienes que distinguir entre dos tipos de personas. Un jugador que hace muchos fuertes bárbaros o un jugador que hace bárbaros AOE, ¿ok? Que no son lo mismo. Los fuertes bárbaros, ya ustedes saben, los fuertes bárbaros son estos edificios que tenemos por acá. Y bueno, gracias a que haces muchos fuertes bárbaros AOE, perdón, fuertes bárbaros, puedes darle muchas botellas de AP a la alianza. Entonces, esos jugadores que hacen muchos fuertes bárbaros también son muy valiosos para la alianza, ¿ok? Todos los jugadores que, pues aquí, por lo menos Adept Startes está haciendo un fuerte bárbaro. HTDX está haciendo un fuerte bárbaro. ¿Qué pasa cuando se hacen mucho fuerte? Fíjate que ahí hemos agarrado con el mismo hemos venido sin pegarle, sin pegarle. Cuando le das clic aquí, ahí le pegas, pero no. Sin pegarle vamos agarrando otros barbaritos y eso hace de que no se gaste la barra de AP. Un jugador pro hace todo esto durante todo el día, bro, ¿ok? Un jugador pro trabaja los bárbaros AOE durante todo el día, trabaja los fuertes bárbaros durante todo el día. Ahora, ¿qué pasa? El problema de hacer esto durante todo el día, todos los días, es que la barra de AP se te va a gastar en algún momento, ¿no? Se te gasta en algún momento. Nunca debes dejar llenar, por supuesto, esto. Jamás se deja lleno, siempre lo dejas vacío, siempre tienes que estar vacío. Pero para dejarlo vacío tienes que trabajarlo así, ¿ok? En modo AOE, pero también para hacer esto tienes que tener comandantes que te ayuden a hacer el modo AOE. Como ya lo hemos nombrado muchas veces, William Wallace no da AOE, el que da es Heraclio, que es el segundo, que lo metemos aquí. Él da bárbaro AOE o da ese daño en modo AOE, ¿no? Ese daño en área que nos va a apoyar, que nos va a ayudar por aquí. Mira, aquí puedo seguir hacia arriba, puedo seguir avanzando, ¿no? Creo que hasta este 47 podríamos estar llegando y podríamos alargar la cadena de bárbaros, ¿ok? Entonces vamos a probar a ver si podemos llegar hasta arriba, pero primero tenemos que eliminar ¿ok? Ahí vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo un poquito más, se fue. Esto pasa ya cuando el bárbaro ya no tiene más posibilidades de avanzar más, ya se te va y bueno, no hay posibilidades de avanzar. Pero fíjate que hemos hecho una cadenita de bárbaros por aquí en modo tranquilo. El último no valió, este no valió porque se escapó, ¿no? ¿Cuál fue el que se escapó? Se escapó este. Este no nos dio nada, así que este fue el que se escapó. Los demás sí nos dieron, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto, bro? Porque cada bárbaro que vayamos a matar en modo AOE, o pues cada bárbaro en particular, nos va a dar una tanda de recompensas. Y esto se va a ir sumando hora por hora, día tras día. Y cuando vayas a ver, vas a tener un montón de aceleradores aquí, ¿ok? Cuando tengas un montón de aceleradores aquí, vas a saber que el trabajo que has hecho valió la pena, ¿ok? Entonces yo por aquí, fíjate, yo por aquí puedo iniciar otra tanda de bárbaros en cadena, por lo menos agarrar este. Son 6 bárbaros más que están en cadenita. Lo podemos intentar, ¿ok? Aquí, fíjate, aquí la cadena que les decía la podemos iniciar, la podemos intentar avanzar. Pero me parece que está muy lejos, me parece que está muy alejado de así que hay que correr el riesgo de que te pueda salir mal. Pero fíjate, aquí se está devolviendo y una vez la mando para acá, ¿ok? No espero a que se devuelva a la ciudad. Fíjate, aquí está este Seondio y empiezo a buscar un nodo de gemas de inmediato para mandar de una vez a recolectar su nodo de gemas, ¿ok? Esos recolectores tienen que estar
todo el tiempo recolectando, ¿ok? Todo el tiempo. Si son gemas más, ahora muchos me preguntarán, Efraín, ¿qué hago si necesito recursos? Porque necesito recursos, bro, te pasas, te haces otras granjas y en el momento que puedas, con otro teléfono, en el momento que puedas darte una pausa, aquí lo mandamos, ve, hace hondo y una vez y se viene a recolectar. Pero eso sí, tienes que meterle un poquito más de tropas para que la comandante no se quede sin capacidad de recolección, ¿ok? Tienes que ponerle más tropas ahí. Pero tienes que tener cuidado, ¿ok? En los sitios peligrosos porque vienen y te matan las tropas que vas a recolectar. Así que es como que un poquito complicado. Mira, aquí está muy lejos. Aquí nos estamos arriesgando. Puede ser que el bárbaro se escape y no podamos hacer una cadenita. A ver, vamos a ver si aguanta hasta allá arriba. Vamos a ver si... Ok, a ver, creo que un poquito más. Un poquito más. A ver, a ver, a ver. Ahí, creo que ahí ya agarra. Sí, lo agarró. Bueno. Se escapó, pero agarró el bárbaro arriba. Eso quiere decir que no tuvimos pérdida porque agarramos el bárbaro, ¿ok? Pudimos agarrar con el aura, con el daño en área, pudimos agarrar el bárbaro. Así que nos venimos para acá arriba y tratamos de agarrar estos dos que están por acá sin gastar más AP. Si no les apuntas y los seleccionas, no gastas AP. Así que solamente te posicionas cerca de estos bárbaros y él va a ocasionar de que le vas a hacer daño en modo AOE. Y ahí los mismos bárbaros se van a venir hacia ti y ahí ya los has agarrado. Incluso este 54 lo vamos a agarrar ahorita, pero tiene que morir este bárbaro que está por acá. Y eso es algo muy importante para un jugador pro, ¿ok? Un jugador que, mira, aquí se me está volviendo Cleopatra. Aquí tenemos un nodo de gemas, pero mira, hay una señalización que ya hay otra persona que lo está agarrando. Entonces, respetuosamente, lo dejamos ahí, lastimosamente, lo dejamos ahí y buscamos en otro lado, seleccionamos en otro lado. Como buen jugador que somos, ahí hay otro, ¿ok? Cerquita siempre va a haber otro, aunque puede ser que no sea así en los KVKs donde vayas o en los reinos donde vayas a estar, sea un poquito más complicado, ¿no? A ver, subimos un poquito más sin seleccionar estos dos, subimos un poquito más y podemos agarrar este sin gastar la barra AP. Por eso es que es muy importante, muchas personas que me dicen, Efraín, ¿y dónde me gasto las botellas de AP? Porque a nosotros nos van dando botellas de AP a medida que vamos teniendo fuertes bárbaros, ¿ok? Fuertes bárbaros. Se nos van sumando más botellitas de AP en eventos, ¿ok? Opciones que tengamos por ahí. Tenemos botellitas de AP. Entonces, estas botellas de AP son muy importantes guardarlas, bro. Hay muchas personas que me dicen, bro, ¿dónde las guardo? ¿En pre-KVK o me las gasto en el KVK? Esta es otra pregunta que nos dan por ahí. Entonces yo les digo, bro, que si queremos hacer estos modos de bárbaros AOE, aprovechar cadenas grandes de bárbaros en modo AOE, no podemos gastarnos las botellas de AP en el pre-KVK. Pero Efraín, así no voy a ayudar al reino a subir, bro. Tienes que tener granjas, ¿ok? Tienes que tener otras cuentas. Cuando hablamos de granjas, hablamos de otras cuentas. Si tenemos otras cuentas por acá, todas tienen que ser activas. No vas a tener otras cuentas por gusto inactivas. Entonces, ¿qué pasa cuando son activas? También van a generar puntos de AP. Entonces, con esas botellas de AP que tengas en las granjas, esas no van a servir para nada en esa cuenta. Entonces ayuda, si tú quieres ayudar al reino, ayuda con las granjas a subir los puntajes en los pre-KVKs, ¿ok? No hay una excusa para no ayudar al reino. Tienes que tener tu cuenta principal o tienes que tener tu cuenta granja. Tu cuenta principal, si quieres aprovechar mejor tus barras de AP, tus botellas de AP, haz estos modos, bro, ¿ok? Haz estos modos de bárbaros AOE y vas a agarrar muchos bárbaros sin gastar AP, ¿ok? Te pones al ladito, dejas que el aura le pegue y él mismo te va a pegar. Y con este mismo que agarraste vas al siguiente y vas al siguiente. Si es que hay una cadena grande de bárbaros, puedes darte la posibilidad de estar avanzando con todo. Como lo dije al principio, el conocimiento te hace un jugador pro. Si tú no conoces esto desde el comienzo, no vas a avanzar bien. Hace falta iniciar ahora, o sea, existe una desventaja con los jugadores que inician ahora nuevos, con los jugadores antiguos, por supuesto. Hay una desventaja grandísima, bro. Y es el tiempo que tienen los jugadores antiguos ya jugando Rise of Kingdom, ¿ok? Y esa es la diversión. Pero con este modo, que no lo hacen todos, bro, yo te saco un cálculo de las personas que hacen este modo AOE en Rise of Kingdom. Y va a ser un 10% entre toda la comunidad completa de Rise of Kingdom. No todos hacen modo AOE de bárbaros. ¿Por qué?
Es simple, no todos tienen el tiempo para hacer bárbaros en modo AOE. La mayoría de los jugadores son personas que trabajan, la mayoría de las personas son personas que estudian, entonces no todos tienen la posibilidad de trabajar este modo, pero es un modo que el juego te da la posibilidad de avanzar sin meterle dinero, ¿ok? O sea, imagínate, diversión, poder sin meterle dinero, bro. ¿Lo pagas con dinero o lo pagas con tiempo? Pero lo tienes que pagar de un modo, ¿ok? Entonces el modo en que lo puedes pagar es este. El modo en que lo tienes que pagar es este. Trabajándolo en modo matar bárbaros AOE. Hacer fuertes bárbaros. Yo dejaría los fuertes bárbaros para el reino normal, ¿ok? En el KvK, los barbaritos dan buenos aceleradores, como lo podemos siempre mostrar por aquí, ¿ok? Mira, la cadena que hemos hecho. Hemos hecho una cadena de 7 bárbaros. A ver, este me dio 20 minutos. Este me dio 20 minutos. Este me dio 1 hora 40. Hay unos que salen premiados, aunque hay unos bárbaros que salen premiados que dan 1 hora 40. 1 hora 40 no te los regalen en cualquier lado. Tienes que trabajarlo. Aquí te dieron materiales. Está bien, materiales para el equipamiento. Más materiales para el equipamiento. 20 minutos y 20 minutos, ¿ok? O sea, prácticamente que ahí en esa tanda hemos sacado 3 horas. Así, fácil, sin gastar mucha botella de AP. Entonces, las botellas de AP es algo muy importante de la decisión que te vayas a dar. ¿Por qué? Porque si no tienes el tiempo para darle AOE a los bárbaros, ¿ok? Si no tienes el tiempo para ponerte a hacer esto, está bien, háztelo en el pre-KvK. Gástate tus botellas en el pre-KvK. Pero si tienes el tiempo, tienes la posibilidad de que, pues, hacer este tipo de trabajos, ¿ok? Con el pegue de uno, agarrar otros. Guárdate las botellas de AP para el KvK, que es lo mejor. Y de paso, compites por recompensas más espectaculares. Yo por lo menos aquí estoy en el top 47. Yo ahorita puedo empezar a competir por ese top 20. ¿Qué me va a dar el top 20? El top 20 nos va a dar... a ver, ¿dónde tenemos? Sí, aquí. El top 20 me va a dar 100 horas de aceleradores. Cuando termine el KvK, 100 cofres de recursos, una moneda de conquista, 5 cabezas legendarias, un material legendario, 3 llaves de cristales, ¿ok? Y bueno, y no solo eso, la posibilidad de que te incluyan en muchas recompensas sabiendo de que eres un jugador muy activo. Cuando te ven aquí ves de todo el reino, ¿no? La actividad de todo el reino. Estamos en el top 47, pero para ver la actividad individual de la alianza, aquí vas a ver que también la actividad de la alianza o los jugadores más activos lo vas a ver aquí arriba. Y estos siempre son los que vamos a poder ver cuando son muy activos, ¿ok? Cuando son muy activos lo podemos ver en el top 1, 2, 3, 4, 5. Y a estos jugadores se les beneficia siempre, bro. Siempre van a estar ahí ganando recompensas. Siempre van a estar generando actividad para ellos mismos y para el reino, ¿ok? Porque cuando suben el honor, no lo suben individualmente, nada más, sino que lo suben de la coalición también. Nosotros estamos ahorita en la coalición top 2 por los puntos de honor, o sea, la actividad. Es increíble que tenemos. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. De campamento estamos en el top 3, ¿ok? De campamento estamos en el top 3 por acá. Y eso, la actividad ayuda bastante, ¿ok? La actividad ayuda bastante a ver quiénes más o menos son el reino que va a responder mucho más en el campo de batalla o en la batalla, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Ahora la recolección de gemas, chicos. Para ser un jugador pro tienes que recolectar gemas, ¿ok? Pagues o no pagues. Si pagas y recolectas gemas, vas a ser mucho más top. Si no pagas y recolectas gemas, por lo menos vas a ser un jugador que va a tener algunas facilidades, algunas... bro, se me fue el bárbaro. Vamos a tener que venirnos un poquito más para acá para ver si agarramos ese 52. Que no se me vaya por favor. A ver, ay, se me fue. ¿En serio? A ver, vamos a subir un poquito más. Yo creo que se me va a ir el bárbaro, bro. A ver. Ojalá no se vaya. Ok, no se fue. Vale, círculo. Uy, no llegó a tiempo, bro. Bueno, lamentable. Vamos a tener que agarrar y tratar de agarrar con ¿ok? Bueno, hay veces que no sale bien los bárbaros AOE. Por eso es que les digo que hay que tener paciencia.
no es algo que se logre así fácil, o sea, que lo tengamos fácil. El trabajo en Rise of Kingdom es trabajo prácticamente, paciencia. Yo recomiendo más que todo cuando vayamos a hacer esto que estemos haciendo otra actividad, bro, ¿ok? No sé, si tienes que escribir algo, pues ve escribiendo. Si tienes que ver una película, una serie, si tienes que jugar otra cosa. Pero yo te digo, esto siempre hay que hacerlo haciendo otra cosa, porque hacer esto durante mucho tiempo puede llegar a ser un poco estresante o fastidioso, ¿ok? Entonces te recomiendo ir haciendo otra cosa a la vez. Yo por lo menos en un pasado lo que hacía era, mira, hacía mis cadenas de bárbaros y me gustaban ver mis directos favoritos de mis youtubers favoritos, ¿ok? Eso a mí pues me gustaba bastante, y además de que aprendía mucho más del juego, pues podía ir trabajando y buscando muchos aceleradores, trabajando para poder subir en los top. Entonces, ser un pro requiere actividad, ¿ok? Todo esto requiere ser un pro, bro. Entonces no es fácil ser un pro. Cualquiera puede ser un jugador normal, ¿ok? Cualquiera puede ser un jugador X, ¿ok? Cualquiera puede ser un jugador del cual nunca tenga relevancia, nunca. Y nunca te digan, bro, te lo mereces, te ganaste esta recompensa por tu ardua labor de actividad, por tus batallas que has demostrado en el campo de batalla y por tu trabajo, que por lo menos si eres un jugador que haces muchos fuertes bárbaros, estás beneficiando muchísimo a la alianza, porque le estás dando botellas de AP a todos. Cuando hacen fuertes bárbaros, aquí donde tenemos los puntos de regalo, cuando los vamos a reclamar, va a llegar un momento en que te van a dar botellas de AP. Así como te salen estos recursos, te sale una botellita de AP. Entonces siempre es importante tener jugadores que hagan fuertes bárbaros en el reino. ¿Quién hace fuertes bárbaros? Los jugadores que no tienen tiempo para hacer modo de bárbaro AOE, o esa gente que pues se puede meter un minuto y me vuelvo a salir, ¿no? O sea, no puedo hacer bárbaros modo AOE, me hago mis fuertes bárbaros, me lanzo un fuerte bárbaro por ahí y me vuelvo a salir, me lanzo un fuerte bárbaro y me vuelvo a salir. Jugadores que no juegan en modo AOE tienen que hacer fuertes bárbaros. No es posible que las barras verdes queden pues llenas, perdiéndose las barras, de que se siga llenando la barra de AP, ¿ok? Eso no es aceptable. Ojalá pudiéramos ver cuáles son las cuentas que están desaprovechando todas esas botellas verdes, bro, porque prácticamente que todas esas barras de AP, mira, aquí hay uno de gemas, lo que estábamos buscando. Nos vamos nuevamente con William Wallace, empezamos a buscar por acá cómo podemos ir para una tanda de bárbaros más por ahí, que haya así bastante grande, para poder sacarnos aquí. Mira, aquí hay buena cantidad de bárbaros. Nos venimos para acá. Aquí hay 3 barbaritos, pero de buen nivel, 53, 55. Los demás niveles nos van a dar más cristales, que los cristales, con los cristales vamos a poder mejorar más la academia de cristales. Entonces, chicos, ser un jugador pro es solamente si te gusta el juego. Si no te gusta el juego, si estás muy ocupado, si tienes otras cosas que hacer, pues va a ser muy complicado que seas un jugador pro, ¿ok? Un jugador pro solamente para personas que les guste, que quieran avanzar, que quieran ser fuertes, que quieran representar poder, porque hay muchas personas que cuando vas a batalla vienen, pam, 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 te dan unos golpecitos y ya estás muerto, te llenan los hospitales. Entonces, lo menos que queremos es eso, bro. Un jugador de Rise of Kingdom, lo menos que quiere es que venga un jugador muy, muy top y te maten las tropas así de inmediato, ¿no? Eso es lo que menos queremos. Siempre queremos estar muy fuertes en el juego. Por eso es que tratamos de buscar todo lo máximo para poder tener los atributos más altos en Rise of Kingdom, a pesar de la Academia de Cristales, a pesar de que haya que meterle dinero a la Academia de Cristales, que muchas personas no pueden. Pues prácticamente que en este punto tratamos de que seamos muy fuertes, bro, ¿ok? Tratamos de que con todo lo que tenemos podamos crecer. Así no tengamos dinero, podamos crecer mucho más. Ser un jugador pro requiere también hablar mucho. ¿Saben por qué? Porque cuando tú hablas, cuando tú haces preguntas, te responden y tú, de cada pregunta que sacan, tú vas agarrando conocimiento. Ok, esto es así. De cada pregunta que vayas avanzando, que vayas teniendo una respuesta, tú mismo vas resolviendo todos los problemas que tienes en la mente, ¿ok? Entonces, cuando hablas, cuando preguntas, también
vas a poder avanzar como jugador. Entonces ser un jugador pro es conocimiento, saber que con la Bárbaros en modo AOE puedes tener muchísimos aceleradores, y cuando tienes muchísimos aceleradores tienes libertad de mejorar, por lo menos en un Zenith de poder, en un gobernador más fuerte, libertad de mejorar tus tropas, de mejorar tu investigación, tu construcción, de mejorar muchas cosas con los aceleradores. Entonces esto es algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Mejorar aceleradores, buscar aceleradores, eso con el modo de Bárbaros AOE, ¿ok? Ese modo de Bárbaros AOE, pero es que los aceleradores son un tema muy importante en el juego, ¿no? Influyen muchísimo. ¿Quieres ir a guerra? Tienes muchos aceleradores, ¿ok? ¿Quieres tener más kill point? Gracias a las kill point que tenemos, podemos tener un perfil y que los demás digan, vaya, este jugador es un pro player, sabe jugar, sabe batallar y tiene muchas kills. O le demuestra mucha actividad o tiene dinero, una de las dos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí en Rise of Kingdom, que el tiempo o el dinero te van a llevar a ser un jugador pro. Pero el tiempo tienes que saberlo administrar bien. No es que vas a tener tu juego abierto todo el día y no vas a hacer nada. Por supuesto, tienes que ir trabajándolo. Bárbaros en modo OE y recolección de gemas a modo top ahí, ¿ok? Eso es algo muy importante que tienes que tener en cuenta. Y bueno, aquí tenemos otra línea de bárbaros. Podemos agarrar de aquí para arriba. Sí, vamos a agarrar un montón de bárbaros para aquí arriba, ¿ok? De aquí para arriba tenemos mucho para agarrar. Agarramos estos dos que están por acá, eliminamos este y nos venimos para acá y agarramos todos estos y seguimos hasta este, que sería el último que teníamos por aquí, ¿ok? Entonces, chicos, ojalá ustedes puedan ser jugadores pro y que de verdad no estén perdiendo el tiempo por gusto, porque hay muchas personas que pierden el tiempo prácticamente, ¿ok? Son personas que juegan Rise of Kingdom, pero es porque, mira, les gustan recolectar, quieren hacer amiguitos, ¿ok? Quieren pasarla bien, los eventos, hacer los eventos, buscar cabezas nada más con eventos, buscar opciones de recompensas con eventos, aceleradores con eventos, pero los eventos no nos dan los aceleradores completos que necesitamos en Rise of Kingdom, ¿ok? Por eso es que debemos trabajarlos. Por lo menos aquí, mira, ahí se devolvió el bárbaro solito se agarró el mismo. Los eventos no nos dan tantas recompensas, bro. Ok, mira, el gobernador más fuerte nos da 4 horas. Esto nos lo hacemos con un bárbaro, con unos barbaritos ahí premiados, ok. Rueda de la fortuna. Aquí hay que meterle gemas. Hay que meterle gemas aquí para lograr el comandante que quieras, ok. Yo por lo menos, yo estoy eligiendo no por fuerte, sino porque no lo tenemos. A ver, ahora mira, fácilmente nos venimos para acá, agarramos otros barbaritos tranquilamente por aquí y seguimos subiendo nuestros puntos de honor, seguimos subiendo nuestros aceleradores, seguimos subiendo nuestros cristales, seguimos subiendo recursos, porque es lo que menos vemos, pero también nos dan un montón de recursos. Si no podemos ver, mira, un montón de recursos que nos dan por acá cuando pues tenemos esa posibilidad de avanzar por ahí. A ver, William Wallace, que está por acá. Uf, qué buenos barbaritos nos vamos a hacer aquí, ¿no? Qué buenos barbaritos nos vamos a hacer aquí. Tenemos que subir un poquito más para agarrar este 48 y después el 51. Entonces, así tenemos que ir estando, avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Tratando de... Sí, vamos a ponernos por acá. Vamos a subirnos un poquito para acá. Y con su Helian terminar de eliminar este bárbaro que está por acá, para darnos la vuelta por acá y agarrar el 51 sin gastar AP, ¿no? Sin gastar AP. A ver, sí, exactamente, vámonos para acá. Ahí que vaya avanzando, ¿no? Ahí que vaya avanzando. Y mientras, chicos, esperamos un poco que terminen de exterminar este bárbaro y y nos vamos a buscar el 51 que está por acá, ¿ok? A ver, ya podemos ir subiendo un poco, podemos ir tanteando por ahí para ver si no se devuelven los bárbaros. Sí, justamente ya hemos conseguido el otro bárbaro. No, bro, es que el modo de bárbaros AOE es una de las cosas que te hace un jugador pro, ¿ok? Porque las barras de AP no es algo que nos regalen a cada rato. La barra de AP es algo muy serio que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es tan serio? Porque se nos acaba la barra de AP y ya no podemos seguir haciendo más bárbaros. Ahí es que entran en juego las botellas de AP que tenemos aquí, ¿ok? Entonces las botellas de AP jamás se dejan
o se gastan en el reino normal. Siempre se gastan en el mapa del KvK, en el mapa del reino perdido, en el mapa de las guerras contra otros reinos, ¿ok? Para ahí es donde tienes que gastar las botellas de AP. Entonces esas son situaciones que tienes que saber. Mientras más conocimientos tengas, más le vas a dar con todo. Hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta, y es que los comandantes que te salen al principio del juego no van a ser top, por lo cual no te van a dar para ser un jugador pro, top, pro player. Entonces, ¿qué vas a hacer? Llegando a este punto, no vas a buscar ningún comandante legendario ni en KvK1 ni en KvK2. Guarda tus cabezas legendarias para KvK3, aprende en KvK1, aprende en KvK2 cómo se juega Rise of Kingdom, y en KvK3 ya te mejoras uno de estos comandantes muy buenos que ya empiezan a salir en KvK3, ¿ok? Entonces, esa es otra de las situaciones para ser un jugador pro, bro. Saber cuándo gastar las cabezas legendarias, porque las cabezas legendarias tampoco es que las vamos a tener toda la vida y todo el tiempo. Es muy complicado obtener cabezas genéricas. Mira, aquí hay barbaritos. Las cabezas genéricas yo por lo menos tengo 493 ahorita. Cabezas genéricas que son muy difíciles de conseguir. Y he escuchado mucha gente que le mete las cabezas que si a Cao Cao, le mete las cabezas que si al Cid, le mete las cabezas que si al Julio César. Y no se debe meter cabezas a estos comandantes. Entonces eso es algo muy importante que tienes que saber. Estos comandantes son de inicio, de KvK1, KvK2. Cuando llegan a KvK3 los hacen puré de papa, ¿ok? Los otros comandantes, los más fuertes. Entonces no te gastes cabezas genéricas en estos comandantes. Son puntos claves que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Para ser un jugador pro. Jugador pro, actividad total. Que si vas para el banco, pues actividad, estás recolectando con todas tus gemas. Que si vas para tal sitio a comprar, al mercado, bro, a ver rápido, a ver cómo están las gemas. Ahí, bueno, vas avanzando, tienes tu progreso activo, ¿ok? Cosa de que cuando llegas en la noche te preguntas, a ver, ¿cuántas gemas hice? A ver, tenía 216.000, tengo ahora 221.000, vaya, me hice 5.000 gemas en un día, que es lo que hacemos nosotros normalmente, ¿ok? 5.000 gemas por día, la verdad es que es una buena cantidad, ¿eh? No es mala, no es mal número la cantidad de 5.000 gemas, solamente que al principio de tu juego no vas a lograr a recolectar 5.000 gemas jamás, porque te faltan muchos bufos que poco a poco, mientras vayan avanzando los años, vas obteniendo más bufos. Al principio vas a obtener que sí, 1.500 gemas por día, 2.000 gemas por día, y eso también tiene que ver con todos los atributos de recolección que van teniendo tus comandantes, y de que tus comandantes también te sean para la recolección y que lo tengas maxeado, ¿no? Entonces son muchos factores que te hacen un jugador pro en Rise of Kingdom, ¿ok? Sobre todo, saber que al principio KvK1 y KvK2 tienes que darle duro a la mejora de tu cuenta individualmente, ¿ok? Las guerras, más que todo, déjaselas a personas que sean muy fuertes, personas que le metan dinero. Pero tú como jugador, y no le metes dinero, si no lo has metido cero, se te va a hacer complicado estar en guerras en esos momentos. Entonces, prácticamente vas a tener que mejorar solo tu cuenta, bro. Y un jugador pro, sí o sí, tienen que tener otras granjas, bro. Así sea una más, 2, 3, 4. Yo tengo 14. Pero un jugador pro tiene que tener por lo menos 2 o 3 granjas, brother. Porque con 2 o 3 granjas vas a poder hacer, bueno, más. Mientras más granjas, mejor. Si tienes la posibilidad de administrar más granjas, mucho mejor, bro. ¿Ok? Esa es una de las maneras más importantes de avanzar en Rise of Kingdom, y que tengamos en algún futuro la posibilidad de enfrentarnos de tú a tú con una persona ya antigua en el juego o una persona que pague. Aunque va a ser muy complicado llegar a ese punto, vas a tener que ser un jugador demasiado activo, demasiado activo. Entonces son temas que tenemos que tener en cuenta en Rise of Kingdom, y de las cuales no todos podemos hacerlo por el tiempo, ¿ok? El tiempo. Chicos, dejen su likecito si les ha parecido un video de aprendizaje. Espero que puedan llegar a ser uno de los jugadores más top en Rise of Kingdom, sabiendo que el juego está avanzando con muchas actualizaciones más y nuevas, ¿ok? Y siempre estamos viendo mejoras importantes y viendo de que el juego pues no muere, no va a morir así tan fácil. Es un juego que es para años. Es una actividad para años, ¿ok? Aquí prácticamente que
no vas a tener una posibilidad tan fácil de avanzar, pero sí con que tú vas a mantener el control de esa actividad, ¿ok? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, chao.